Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos las alumnas Ariana Viaggi, Marisol John Top y quien les habla Diana Muche. Y hoy día les vamos a explicar un poco sobre los protocolos de prevención de COVID-19 en las granjas de cerdos. Como una breve introducción, podemos mencionar que debido a la pandemia del COVID-19, el mundo se ha visto muy afectado y está sufriendo muchos cambios, tanto como de bioseguridad y de salud. Con respecto a la bioseguridad, las granjas porcinas han tenido que adaptarse a estos cambios para poder subsistir y seguir a flote. El objetivo del presente trabajo es conocer cuáles son los protocolos de bioseguridad que se han venido implementando a raíz de la pandemia y también mencionar algunos pocos de los que se han venido utilizando antes de la pandemia. Como un breve diagnóstico de la situación de la porcicultura, podemos mencionar que se divide en dos: antes de la pandemia y durante la pandemia. Antes de que iniciara la pandemia, la carne de cerdo era la tercera carne más consumida en el Perú, seguida de la carne de pollo y de la carne de vacuno, con un consumo per cápita a nivel mundial de 15.6 kilogramos. Antes de la pandemia, las medidas de bioseguridad eran las siguientes con respecto a las granjas: tomar tomar una distancia de 5 kilómetros entre granja y granja. Los corrales de aclimatación y adaptación para cerdos nuevos debían pasar por un proceso de cuarentena antes de que estos ingresaran. También un descanso de 24 horas como mínimo para aquel personal que había acudido, a una granja porcina que no sea en la que él trabaja. Y como último, también un lavado y desinfección de los vehículos que ingresaban a la granja, sea para dejar material, productos o del mismo personal. Y durante la pandemia se ha visto una disminución en la producción porcina, y esto se debe a que muchos de los trabajadores han resultado positivos a COVID-19. Cabe recalcar que en algunos países estos trabajadores seguían yendo a trabajar porque no contaban con una licencia por enfermedad o un seguro médico. Otro factor que ha afectado bastante a la producción es la disminución de la demanda de esta carne, y esto se puede ver a dos factores. Uno, debido a que la gente no contaba con el dinero para poder adquirir esta carne, y otro, debido a las cuarentenas que el Estado disponía, ya que uno no podía salir a los mercados a comprar o adquirir esa carne de una manera fácil. Y todo esto generó que el número de cerdos en las granjas llegara a aumentar y que haya una sobrepoblación de diferentes etapas de la producción, afectando así el bienestar de los animales. ¿Por qué? Porque estos se encuentran aglomerados, chocan, eso genera mucho estrés, lo que a la larga hará que estos se peleen. Al pelearse generarán daños en su cuerpo, por así decirlo, lo que afectará a la carne que no se va a poder vender posteriormente. Ahora le doy paso a mi compañera Ariana Viay. Bueno, luego de haber revisado varios artículos científicos, pudimos identificar los siguientes riesgos que los hemos dividido en tres grandes grupos: el ingreso, las áreas comunes y la salida. En cuanto al ingreso, a la vez lo hemos dividido en dos: en personas y en vehículos. Con respecto a las personas, pudimos identificar que uno de los riesgos es el ingreso de la vestimenta o de otros objetos que puedan estar contaminados a la granja. Luego, también un riesgo bastante importante a tener en cuenta es que pueden ingresar personas asintomáticas, ya que de repente no tienen los signos respiratorios tan marcados, o no han hecho fiebre, o de repente no han perdido ni el olfato ni el gusto. Entonces, al ingresar estas personas, puede ser que contagien a los demás trabajadores. También otro riesgo identificado es la aglomeración de las personas a la hora de ingresar. En cuanto a los vehículos, un riesgo es que la inspección solo se haga de manera externa, ¿no? Ya sea a la superficie del carro o a las llantas, en vez de que sea externa e internamente. También la aglomeración de las personas en un solo vehículo, ya que hemos visto que algunas personas que viven cerca comparten carro, ¿no? Es lo que se le conoce como carpool, y van 5 personas dentro del mismo vehículo, y en este tiempo de pandemia esto es bastante peligroso, ya que pueden enfermarse todos si es que solo uno está enfermo. En cuanto a las áreas comunes, nos referimos ya cuando los trabajadores están dentro de la granja realizando sus actividades, ¿no?
Un riesgo es la aglomeración de los trabajadores en las diferentes zonas de trabajo, ya sea en los corrales de maternidad, de destete, de crecimiento, ¿no? En cualquier zona. Luego también otro riesgo es el préstamo, ya sea de instrumentos para el trabajo o de algunos utensilios a la hora de comer, ¿no? Como pueden ser los cubiertos o de repente algún bebedero, un tomatodo, ¿no? Luego, el hecho de que puedan realizarse capacitaciones o charlas dentro de la granja también es un riesgo, ya que van a haber varias personas acumuladas en un solo ambiente que probablemente no esté bien ventilado. Y bueno, también una mala desinfección de las áreas de trabajo o de las superficies, ya sean las manijas o las puertas, puede ser que o sea, es una fuente de riesgo, ya que puede ser que una persona que esté enferma deje el virus allí y que los demás, al coger esas superficies, también cojan el virus y se enfermen. Luego, en cuanto a la salida, también lo hemos dividido en dos, a la salida de las personas y a la salida de los vehículos, y se puede resumir básicamente en lo que es, o sea, el riesgo identificado en ambos es la aglomeración de las personas. Ya. Ahora, con respecto a las medidas de control, esto lo hemos dividido en 4 puntos. El primero, protocolos de bioseguridad contra COVID-19 en granjas porcinas. Eh, a la hora del ingreso, debido a los riesgos mencionados anteriormente, al momento del ingreso, la vestimenta y los zapatos pueden ser un fomite ya que estos están contaminados. Por ello, las personas antes del COVID, las medidas eran uso de duchas, cambio de vestimenta y calzado. Ahora, a esto se le sumó la toma de temperatura. Las personas que presentan síntomas de afección respiratoria no permitir el ingreso de la granja, ya que puede ser un posible caso positivo o sospechoso de COVID-19. Es muy importante el uso de mascarillas y desinfección de manos. Ahora, con respecto a lo que son los vehículos, antes lo que se hacía era únicamente una desinfección externa. Ahora se realiza la desinfección tanto externa como interna del vehículo. Los conductores sí o sí deben usar mascarilla y contar con su propio lapicero o implementos de trabajo que necesiten. Y necesariamente esto tiene que ser de uso personal. Con respecto a las áreas comunes, el riesgo en estas áreas es la aglomeración de la gente, sobre todo en los comedores. Ahora el protocolo a utilizar es que se realice esto en un horario escalonado para el uso de las mismas, una buena ventilación y desinfección diariamente, así como las superficies del área del trabajo. Con respecto a las salidas, los trabajadores deben bañarse y cambiarse antes de salir, ya que pueden ser también un fomite. En caso tengan un vehículo, esto debe ser desinfectado externa o internamente. Esto se hace tanto en la salida como en el ingreso de un vehículo a la granja. Y en caso estos trabajadores usen algún transporte público, deben utilizar doble mascarilla, un protector facial, alcohol o alcohol en gel y sin olvidar el distanciamiento social. Eh, el tercer, el tercer punto sería las medidas preventivas para proteger al personal. Se debe implementar un plan de vigilancia, prevención y control contra el COVID-19. Identificar al personal de alto riesgo por contar con enfermedades preexistentes. Si se tratase del personal administrativo, el trabajo que se le asigne podría realizarlo en casa, así reduciendo tanto el riesgo de la persona y evitando mucho personal o gran cantidad de personal en el lugar del trabajo. En este caso serían las granjas porcinas. Brindar información oficial y actualizada al personal sobre la enfermedad y cuáles son las medidas preventivas implementadas ahora por esta pandemia en el lugar del trabajo. Esto se puede realizar con charlas, reuniones sobre la importancia de un manejo y protocolo de seguridad contra esta enfermedad, así como señalizaciones sobre la importancia del lavado de manos y el uso de mascarillas.
Ahora, el cuarto punto sería establecimiento de protocolos para casos positivos o probables de COVID-19. Un caso sospechoso es que presente todos los síntomas que, que tiene esta enfermedad, y un caso positivo sería que se compruebe a través de un test o del resultado de algún laboratorio. Ante un caso sospechoso, se debe llamar al 103 o al 106 y seguir las indicaciones que nos brinden. Además, la granja debe asumir el cargo de llevar al trabajador a su casa, o si fuese necesario a un hospital o a un centro de salud. También se debe llenar una ficha de investigación epidemiológica y empezar con los protocolos de desinfección en el área donde haya estado el personal sospechoso o positivo, e identificar también al personal que estuvo en contacto con este. Ahora, el establecimiento de las obligaciones del personal. Como siempre lo he mencionado antes, el lavado de manos es muy importante. Este debe durar como mínimo unos 20 segundos. Evitar el contacto físico o cercano. Respetar el distanciamiento social de 1 metro como mínimo. No compartir objetos ni de uso personal ni de uso de trabajo, sea tomatodos, sea cubiertos, o en el caso de trabajo, sea vestimentas o zapatos. Mantener limpio y desinfectado y ventilado los ambientes, sobre todo donde haya mayor probabilidad de que haya mayor cantidad de gente, y evitar las reuniones sociales. Ahora le doy el pase a mi compañera Ariana. Ya, para terminar, nos gustaría complementar con algunas recomendaciones adicionales a las que ya mencionó mi compañera Marisol, como por ejemplo el correcto o la correcta disposición de algunos residuos de la granja, ¿no? Ya que hay algunos que pueden ser reaprovechados y por lo tanto se pueden tener en cuenta algunos principios como la reducción, la segregación y el tratamiento, pero hay otros como los guantes o las mascarillas que son solo de un solo uso y que son personales. Estos deben ser desechados en bolsas plásticas que no eh, que deben ser selladas con un doble nudo y no se puede llenar más de 3/4 de la capacidad de la bolsa. Luego, una vez que estén cerradas, se les debe colocar una solución de hipoclorito de sodio, que vendría a ser la lejía, diluida al 1%, sobre todo en la zona donde se hacen los nudos, ya que por allí es donde lo va a coger el personal de limpieza para luego desecharlos, ¿no? Y finalmente, se recomienda que las empresas o que las granjas, en este caso, inviertan en el testeo constante de su personal, ya que como hemos visto, una persona que vaya a trabajar enferma puede contagiar a todos sus compañeros de trabajo y esto al final se vería reflejado en lo que sería la producción de la granja. Y finalmente, un punto muy importante es la promoción o promover la vacunación de los trabajadores siguiendo el Padrón Nacional de Vacunación establecido por el gobierno. Y bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias también, compañeros. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.